queríamos hacer un poco, claro, una serie de entrevistas desde la vereda del ciudadano, o sea, de dos personas que por ahí no son especialistas como se ven en televisión día a día, con sociólogos, con economistas, con hombres de la salud, gente de la salud. No, somos dos personas que se sienten ciudadanos, que se sienten chilenos, y que saben que tienen, así como tienen responsabilidades de pagar impuestos, ¿va? De pagar contribuciones, también se saben con derechos, y quieres ponerlos a través de esta, como decíamos, esta serie de entrevistas que en el día de hoy nos va a tener a una gran invitada, ¿no, Braulio Ojeda? Una gran invitada. Sí, hoy es viernes 7 de julio. Va a estar disponible también en YouTube. La gente nos puede seguir en YouTube. Tenemos ahí un canal que se llama Programa Planeta Libre, como decía el Jaime. Tenemos una invitada bacán. Estamos, no sé, a minutos de que se conecte. No sé si decir el nombre, pero... No, tenéis que decirlo, no lo voy a decir. Pero como sorpresa, ¿no? No, ya no importa. No. Estamos conversando con nosotros Alejandra Matus, que es esta periodista que en este último tiempo de la pandemia se ha hecho como un poco la voz de aquellas irregularidades que nosotros, como decíamos con el Jaime, como ciudadanos de a pie las detectamos. Bueno, ella también la ha detectado y ha planteado todas estas inquietudes, ¿no, Jaime? Las que yo creo que tú también te preguntas en tu caso, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, hay muchas preguntas para hacerle. Ella está en la palestra en este momento, es una colega periodista en este caso que la verdad, bueno, todo el mundo la conoce, sí, ella estuvo en tiempo de dictadura, ¿te acuerdas? Con el libro negro de la justicia chilena, que fue prohibido en Chile, fue perseguida, tuvo que asilarse, creo que en Estados Unidos también, autoexiliarse en Estados Unidos, producto de lo mismo. Sí, Jaime, estoy... En medio de la pandemia. Sí, Jaime, estoy en este momento, se está conectando ya Alejandra Matus. Con el tema era perfecto. Sí, se está conectando Alejandra Matus a esta transmisión por esta aplicación Zoom, quien va a estar conversando con nosotros. No sé si logramos ver a Alejandra. ¿Estás por ahí, Alejandra? ¿Nos escucha? Bueno, vamos a esperar que se conecte mientras conversando con Jaime, que vamos a estar deteniendo. La veo yo la veo, ¿ah? Esta vez yo veo a Alejandra. Bueno, qué suerte tienes tú, Jaime, de ver a Alejandra Matus. Ahora, Alejandra, ¿nos escuchas? Ahora sí te escuchamos, Alejandra. Sí. Yo no los escucho a ustedes. Sí, nosotros... ¿No nos escuchas? Ya, con el micro... Esto de la comunicación y la tecnología nos ha cambiado a todos. Ya no sabemos a dónde apretar. Sí. Hola, ¿y me escuchan? Ahora sí. Sí, yo te escucho, sí, te escuchamos. ¿Te Sí. escuchamos, Alejandra? Pero ella no nosotros. Sí, sí, nos escucha. ¿Nos escucha? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, ya, perfecto. Ahora sí. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Oye, bien, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde de viernes con Jaime y Braulio acá en esto que es el programa Planeta Libre, esta conversación ciudadana de estas cosas que nos interesan y que surgen a raíz de esta pandemia que ya largos 4 meses, alrededor de 4 meses que estamos en confinamiento. Desde Estación Central por acá, Jaime de Santiago Centro, llevamos bastante... Santiago Centro. Sí, Alejandra, ¿tú de dónde estás conversando con nosotros? Desde Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Epa. Mira, que... Oye, y... Sí, ¿no? Y estás... te envidiamos de cierta forma porque estás ya, por el tema de esto de los hemisferios, estás con calorcito. Sí. Acá estamos, pero más, como decimos... Me esperan un segundo que tengo que enchufar. Dale. Braulio, dale. Sí, más estamos esperando desde Brooklyn, Estados Unidos, como dice Jaime, Sí. envidiando, ya está acá nos más abrigado y ella más desabrigada. Tú que eres amante del tema de la televisión y los medios, seguramente te gustaría estar por ahí, ¿no, Braulio? Me gustaría estar en las calles de Miami. A propósito de los Power Peralta, Sí. Son uno de tus ídolos. Sí, me gustaría estar en Miami, bailando en las calles de Miami, haciendo un poco el nombre. El nombre de Braulio que ya tiene. Estamos esperando bien. Claro, Alejandra a propósito de eso. Sí, que se conecte, ahí viene. Les contamos tu contacto desde Brooklyn, Estados Unidos. Sí, ahí sí. Bueno, estamos diciendo a Alejandra que la envidiamos un poco, allá hace calor. Pero ¿cómo se está viviendo un poco allá, lo que tú ves en la calle, cómo la gente está viviendo este contexto ya como quizá un poco de salida?
Sí, bueno, coincidió con la llegada del calor, que gracias a que bajaron sustancialmente los contagios y los fallecimientos por COVID, o sea, se cumplió esa meta de aplanar la curva después de 3 meses de confinamiento más o menos estricto. Empezó la etapa de reapertura en fases. Claro. Ahora estamos en la fase 3, que permite, por ejemplo, entrar a algunos lugares cerrados como tiendas con mascarilla y distanciamiento social. Claro. Perfecto. Mira, oye, Alejandra, nosotros tenemos harta información acá respecto a lo que sucede con Donald Trump, ¿no es cierto? Cómo él ha manejado no solo la pandemia, sino que también sus políticas públicas y el tema, por ejemplo, lo que pasó con George Floyd y todo eso. Pero más allá de los medios que nosotros recibimos y cada uno elige qué ver y qué no, ¿no es cierto? Claro. Me gustaría saber, y aparte, aprovechando que vives en Brooklyn, que tengo entendido es un barrio que tiene mucha identidad, mucha idiosincrasia propia, sí. A pesar de que nos ha tenido, obviamente por la misma pandemia no hemos podido salir tanto, pero tu percepción respecto al norteamericano de a pie, ¿no es cierto? El que te encuentras cuando vas al supermercado, qué sé yo. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo evalúan a Donald Trump, tomando en cuenta también que ya lleva un tiempo en el tema de la presidencia? A pesar de que Nueva York y Brooklyn en este caso no son muy dados a votar por él, pero ¿cuál es la percepción que tienes tú de la gente de a pie, del ciudadano? Bueno, tal como tú dices, este es un estado más bien demócrata, claro. que hay mucha presencia de latinos que votan en contra de Trump por lo general, y también de la población afrodescendiente, que digamos han sido heridos por el racismo y por las políticas, sobre todo policiales. Aquí fue muy activa las marchas y las protestas después de la muerte de George Floyd, y de hecho todavía todas las noches tiran fuegos artificiales para recordar el hecho, y para que no se olvide, y todas las noches hay ruido de fuegos artificiales. Yo te diría que el otro ciudadano americano, que es el pro-Trump, que muchas veces es gente que se ve a sí mismos como blanco. En el sur, ¿no? En el sur de Estados Unidos. En el sur, más en el sur, y yo diría que más en el sur y en el medio oeste, que gente que con menos interacción con la cultura exterior, con menos conocimiento no solamente de la historia de otros países, sino que también de su propia historia. Que es la población que fue muy golpeada por los acuerdos de libre comercio que permitieron a las empresas norteamericanas ir a producir a China, a India, y ha causado mucho desempleo. Esa es como la base más dura de Trump, que son los blancos pobres, que además culpan a las otras etnias o grupos por color de piel, los acusan de su miseria, digamos. Sienten que el Estado invierte en ellos y eso les ha quitado sus fuentes laborales, aparte del racismo, digamos, histórico que se vive sobre todo en el sur. Ese grupo, en esos estados que tienden a ser republicanos, en este minuto la pandemia está golpeando severamente, porque fueron los grupos más resistentes a hacer cuarentena, que le hacen más caso a Trump, en el fondo. Le hacen más caso a Trump de que esto es un resfrío nomás, y que la economía primero, y consideran un acto patriótico salir a la calle sin mascarilla y sin distanciamiento social. Pero, claro, están sufriendo numerosas escaladas de contagios y de muerte,
Y yo creo que al final eso se va a revertir igual, porque la gente, digamos, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que ve. Cuando se muere tu papá, tu mamá, y te empiezas a dar cuenta que la pandemia sí es real, yo creo que va a ser, en sus propias bases, Trump va a sufrir un golpe. También creo que gente que no votó en la anterior elección, que fueron muchos, sobre todo afroamericanos, que no fueron a votar en la anterior elección, ahora sí van a ir a votar, más que por Joe Biden, van a votar contra Trump. En contra, claro. Entonces, a mí me parece que va a salir muy perjudicado de la pandemia, capaz que me equivoque, pero me parece que él se ha hecho mucho daño a sí mismo, digamos, con sus declaraciones y su manera de ver el tema de la pandemia. Ahora, en términos prácticos, la gracia que tiene Estados Unidos es que el poder está mucho más distribuido que en Chile. Entonces, Trump puede decir lo que quiera, pero al final las políticas, por ejemplo, de cuarentena, de rastreo, de trazabilidad, la determina cada estado. Totalmente. Autónomamente. Entonces, no tiene tanta influencia como en Chile, que el presidente manda en todo. Entonces, lo que piensa el presidente en Chile pesa más que lo que pesa acá, aunque este es más estridente, pero tiene menos poder. En la práctica tiene menos poder. Mira, Alejandra, Braulio, la última, en la misma línea. Mira, a propósito, claro, como dices tú, la única verdad es la realidad, y seguramente eso lo puede, cuando la gente lo vea, como dices tú, en carne propia, puede hacer cambiar la tortilla, ¿no? Ahora, nosotros hablábamos antes de conectarnos contigo que tú fuiste una persona que también fuiste perseguida en su momento por el libro negro de la justicia chilena, libro que se prohibió en Chile, que... Jaime, ¿no? Hizo un tiempo de acá. Sí. Y... El autoexilio en realidad es como... El autoexilio es una expresión que se usó en ese minuto como para desacreditar que yo estuviera siendo perseguida, pero... Porque claro. Eras perseguida, digamos. No es que hayas querido irte, claro. Claro, pedí asilo político porque la alternativa era quedarme e ir presa, digamos, por escribir un libro. Sí. Mira, y en ese mismo contexto, te quiero hacer una pregunta, porque me imagino que conoces bien a ciudadanos norteamericanos y las diferencias que hay con el chileno, y en relación también a lo que estamos haciendo acá, ¿cachai? Que en el fondo nosotros no somos expertos, ¿cachai? A propósito de lo que está pasando, no somos expertos en pandemia, no somos economistas, no somos gente de la salud, ni mucho menos políticos, ¿no? Pero sí entendemos que con Braulio, hace mucho tiempo ya que nos conocimos, que era importante sentirse ciudadano, ¿no? Más allá de pagar una contribución, más allá de pagar el IVA, ¿no es cierto?, o de votar de vez en cuando, de tener la capacidad de, desde la vereda del que camina en la calle, Chile, ver las noticias, conversar. Básicamente eso es muy difícil en Chile. O sea, la gente paga las cosas, agacha la cabeza, se siente chilenito, y por eso también esa oligarquía, ¿no es cierto?, que existe en Chile, ha podido hacer lo que ha hecho, ¿no? Entonces, quería hacer una pregunta tú, conociendo estos dos ciudadanos no tan distintos. ¿Qué crees tú que pasa con nosotros? ¿En qué momento Chile se transformó en esto que te digo? En alguien que agacha la cabeza y no está dispuesto a ver más allá de lo que hay a su alrededor, más allá de pagar cuentas, ir al trabajo y volver a la casa. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Bueno, yo creo que han pasado varias cosas que ameritan probablemente estudios sociológicos, incluso psicológicos de Chile, de psicología colectiva, digamos, que probablemente no se han hecho. Lo que yo he percibido, y esto es, digamos, hay que descontar, digamos, que no hay ningún estudio que avale esto, pero mi tesis, mi teoría, es que los chilenos padres entre a 1970 cierto patrimonio, y solo los hombres. Entonces, todos esos derechos se fueron ganando a través del comienzo del siglo XX,
y a mediados del siglo XX se ganaron también los derechos a un sistema de previsión, a un sistema de salud nacional y a un sistema de educación pública. Todas cosas que son esenciales en considerar a todos los hombres y mujeres de un territorio iguales, porque antes ninguna de esas cosas era garantizada y en el fondo los pobres estaban no solamente los pobres, sino que todo el que no fuera de aristocrático estaba dependiendo de la caridad. Y todo se resolvía con caridad y con obras sociales llevadas a cabo por esa propia línea. Y esta como lucha progresiva y apertura y cada vez ganando más derechos colectivos a través del sistema democrático y de votaciones llegó a su culminación con la elección de Allende, que fue todavía más allá de lo que hasta entonces se había ganado. Fue muy ambicioso, por lo menos en la idea que tuvo, ¿no? Claro, o sea, pero era una época ambiciosa, porque hay que leer también el programa de gobierno, por ejemplo, de Radomiro Tomic, que era el candidato demócrata cristiano, y es puntos más, puntos menos el mismo programa que tenía Allende. O sea, era una época en que el pueblo se sentía empoderado y se sentía con la legitimidad de poder ganar su derecho a autogobernarse en distintas materias y a definir, por ejemplo, qué se hace con la economía, qué se hace con distintas cosas. Había como una épica, ¿no? Una épica una épica, claro, que además coincide con la Revolución Cubana y con un montón de cosas que estaban pasando por alrededor. De hecho, en ese contexto Chile era amarillo. Claro. Claro. Entonces, bueno, esto, como vuelvo a decir, el tema esencial es que se logró a través de elecciones democráticas que se siguieron realizando. La última elección se hizo en agosto del 73, que fueron las elecciones municipales, donde los partidarios de la Unidad Popular obtuvieron el 53% de los votos. Entonces, se siguió aumentando la base electoral que apoyaba estos programas. Sin embargo, había, por supuesto, un grupo social, económico y político, que es lo que identificamos con la derecha, y parte de la democracia cristiana, que se opuso fervientemente a este ideario y lo consideró fuera de los márgenes legítimos, constitucionales. Claro. O sea, lo empezó a declarar inconstitucional a través de distintas cosas, distintos medios, y se sumó también, por supuesto, la decisión de Estados Unidos de impedir que este gobierno llegara a fin, porque lo que no quería era un ejemplo de gobiernos socialistas electos. Es mucho más fácil oponerse a un gobierno que llega por las armas, porque lo puede acusar de terrorismo, pero socialismo electos no querían en Latinoamérica, y bueno, estábamos en la Guerra Fría, y pasó lo que pasó, y vino el golpe de Estado. Entonces, lo que no hemos analizado el golpe de Estado, hemos visto mucho el trauma, o sea, el trauma de las violaciones a los derechos humanos, que son gravísimas, serias, digamos, y crímenes contra la humanidad. Pero hay un aspecto psicológico que a mí me parece que no se ha tratado, que es la derrota de ese pueblo que venía, digamos, avanzando en distintas conquistas a través de gobiernos y gobiernos, los radicales, y la dictadura fue como un... en todo el sentido inverso. Entonces, todo lo que se había ganado en ese siglo, no solamente en el gobierno de Allende, todo se perdió. Se perdió la prevención, se perdió la salud, se perdió la educación, y todo se transformó en negocios, por supuesto que además las empresas estatales fueron rematadas y digamos, se instauró un nuevo orden donde también se criminalizó la sindicalización, las organizaciones sociales, populares, todo, digamos, fue desmantelado. Es como una cenicienta a la que las hermanastras le sacaron todas las piezas del vestido que se había construido, y yo creo que ese dolor, ese trauma,
no se ha superado. Y yo creo que ese trauma también explica el miedo que hemos tenido, no solamente esa generación, sino intergeneracionalmente, Sí, el miedo a que vuelva a suceder. claro. Y ese miedo es el que se explotó sobre todo durante la Mm, transición ante cualquier intento de avance en políticas sociales. O sea, como que lo que más podíamos lograr era que se fuera Pinochet, que hubiera sí, un poquito más de democracia, pero mm, no se atrevan a plantear nada más. O sea, no claro. hay espacio y si no van a volver los milicos. Y yo creo que con ese Sí, miedo pasamos todos los 90. Después, a partir del 2006 o tal vez antes, cuando empiezan a movilizarse los estudiantes, yo creo que progresivamente la gente empieza ahí a empezó el giro, claro. agarrar vuelo, digamos, a perder Sí, el miedo que se claro. había impuesto durante todo ese tiempo y a Mm, aspirar, no solo, como decías tú hace un rato, no solo el derecho a ir a votar cada 4 años, sino que el derecho a decidir sobre su mm, propio destino, que es el anhelo que se expresa a través del deseo de una nueva constitución. sí, Entonces a mí, me di toda esta vuelta para decirte que a mí no me parece que estamos todavía en ese momento en que la gente agacha la cabeza. A mí me parece que estamos en otro momento, estamos empezando a levantarla, dices tú. claro, estamos en otro Sí, momento en que la gente digamos, se está aguantando el miedo y ya está diciendo, bueno, ya basta, digamos, mm, ya. claro. Sí, Llevamos sí. más de 30 años desde la recuperación de la democracia y ya no, las excusas que se daban anteriormente, que hay que mantener el orden, el El status Estado, quo, las claro. instituciones, claro, para que no vuelvan los militares, digamos que ese era el miedo que se usaba, digamos, bajo cuerda, ya no corre, ya no Mm, canta esa. Y lo que sí, ha visto, claro, la gente además es que se ha ido concentrando más el poder, que aunque tenemos sistema democrático, estamos gobernados por una minoría que decide totalmente. prácticamente todos los asuntos. Y yo creo de hartazgo de la mayoría de la gente, o de gente, buena parte de la población, que siente que ya es hora de volver a levantar las mismas banderas que probablemente levantaban a Mm, comienzos del siglo XX. claro, Salud, educación, o sí. sea, un mínimo de protección social, un mínimo de derechos por el hecho de vivir en Chile, por el hecho de Mm, contribuir a la economía de Chile, porque gran parte de la economía, si no la mayor parte, está sustentada en la espalda de los trabajadores, totalmente. cosa que totalmente se desconoce o se intenta ignorar. Claro, mira, oye, y a modo de comentario, antes porque ahora Braulio te quiere hacer una consulta respecto a la actualidad, a modo de comentario también decir que seguramente esa revolución que se llevó a cabo con la dictadura tuvo como apéndice, ¿no es cierto?, los años de la concertación y ese Chile en la medida de lo posible, ¿no? Donde Claro. decías, como decías bien tú, seguramente, porque yo lo viví de chico, entonces tampoco tengo tanta conciencia, ¿cachai? Pero también uno por ahí tiene que entender que los padres de uno también tienen ese miedo que dices tú, ¿no? De que vuelvan los militares, los ejercicios de enlace que se hizo en algún momento también, como que estaban ahí como con la bayoneta ahí. O sea, hagan, pero, como dicen Claro, siempre, hay que pensar que Pinochet seguía presente, estaba de sí, comandante en jefe claro, del ejército y después de senador designado. Teníamos senador claro. designado, teníamos Consejo de Seguridad Nacional, que digamos se reunía cada Mm, vez que pasaba algo que no les gustaba. Entonces, el miedo tampoco era totalmente injustificado, pasaron cosas. Pero claro, sí, después el cuco se siguió usando mucho más mm, allá de, ya hasta Pinochet sí. muerto, ya se Y seguía qué, como invocándose. qué violento eso de que los civiles hacen como que mandan y los militares hacen como que obedecen. Como que obedece. Eso, claro, es como violento, pero bueno, es lo que hay. Braulio, querido. Sí, no, me quedaría escuchándote ahora, Alejandra. Súper importante y revelador, así como este contexto en el que han quedado en evidencia muchas carencias como nación, digamos, ya sea a nivel de salud, laboral, un montón de situaciones que hoy en día están siendo aún más precarias o quizás quedando en completa evidencia. Y tú has sido una persona que ha sido bastante crítica ya sea del manejo de la pandemia comunicacionalmente y con relación a estos veintitantos días de mejoría que llevamos en nuestro país y que se da también justo
en plena discusión del retiro del 10% de la AFP, a mí en los ciudadanos como que me llama la atención y me lleva a pensar que quizás están apurando el desconfinamiento para levantar quizás el estado de catástrofe y así, bajo la cláusula de que el retiro del 10% sea en estado de catástrofe, no poder retirar el 10%. A mí por lo menos me genera esa suspicacia, de acuerdo a toda también esta evidencia de abusos que han quedado en evidencia en este tiempo, Alejandra. Bueno, no sé, no tengo ninguna evidencia para decir que una cosa se ha hecho con la intención de la otra. Lo que sí como llamado el ministro, que se está produciendo gracias al sacrificio de las familias que se han quedado, que muchas otras regiones no están en ninguna leve mejoría, más bien están en aumento de la situación. En la región metropolitana ha habido efectivamente, y también se ve reflejado eso en el exceso de muertes, que es el cálculo que yo he estado haciendo desde marzo, pero para hacer una analogía, es como que se produce un descanso en la cima del Everest, no es un descanso en la base, o sea, todavía tienes que bajar toda la montaña antes de empezar a pensar en el desconfinamiento, y eso podría tardar por lo menos otro mes, en lo que estiman los expertos, si se mantienen las actuales condiciones. Si por causa de estos discursos de la leve mejoría y que también tienen impacto en que la gente se sienta confiada y vuelva a salir, digamos, si no hay un rebrote y se mantienen las condiciones y se logra bajar sustantivamente los indicadores, me parece que recién ahí se podría hablar de un desconfinamiento que también los expertos han sugerido que tiene que hacerse con la población, tiene que hacerse involucrando a los alcaldes, a las organizaciones sociales y en fases muy claras y definidas. Ese es un proceso, y es un proceso que no está asegurado tampoco. Se tomen recuerdo, han habido rebrotes. Entonces, la mayoría de los expertos estima que vamos a pasar por olas. Olas de contagio, confinamiento, desconfinamiento, otra ola y así. Es muy difícil que solo las medidas de trazabilidad y de aislamiento de solo los contagiados la desigualdad que hay en Chile, la dispersión de recursos según territorio, o sea, es mucho más fácil, me imagino, hacer trazabilidad en Las Condes que en Cerro Navia. Claro. Entonces, el tema es que cada cierto tiempo, hasta que no haya vacuna o hasta que no haya un tratamiento, la población se va a tener que estar confinando cuando aparezcan los rebrotes. Por lo tanto, en el caso hipotético que no se pudieran retirar los fondos en un mes porque efectivamente, y suponiendo que las cifras lo avalan, se empieza a hacer un desconfinamiento, probablemente se podrían usar en otras circunstancias. Ahora, el tema, para mí, de fondo, es que el tiempo que va a tomar discutir el proyecto y aprobarlo, si es que se aprueba, es un mes, por lo menos. Claro. Entonces, más que el confinamiento, desconfinamiento, es demasiado tiempo para las familias. Es un mes más de no tener recursos, de no poder parar la olla, de la angustia y la desesperación, y eso también así bien va a salir a buscar recursos como sea, digamos, pues si tú estás entre la alternativa de comer o no comer o cuidarte, obviamente que la gente va a seguir saliendo. Entonces, al revés, a mí me parece que demorar la ayuda podría hacer que este pequeño descanso en la cima del Everest
se transforme en un simple descanso y vuelva a darse un rebrote que escale de nuevo los casos, porque la gente más que por ninguna otra razón, por desesperación, va a tener que salir. Entonces, yo creo que lo que urge en este minuto es una ayuda directa del Estado a la mayoría de las familias en Chile, sin trámites, sin obstáculos, digamos, administrativos, burocráticos, y ya, digamos, mientras eso no suceda, ya han habido manifestaciones por hambre, nada impide que vuelvan a suceder con el riesgo, además de recontagio y rebrote. No creo que se puedan hacer cálculos tan precisos respecto de lo que va a pasar, porque nadie sabe lo que va a pasar. Sí, es verdad. Alejandra, te puedo pedir un pequeño favor. Es que, mira, nos gustaría hablar un poquito más de la actualidad en cuanto a lo que va a pasar en el Senado. Recordemos que hay una cuota ahí que también en cuanto a los votos. Y también, mira, por una cosa profesional, yo soy periodista igual y me gustaría hablar un poquito también de los medios. No sé si, creo que es súper interesante, mucho más cuando hay temas de crisis como esta, ¿no? Donde todos quedamos expuestos. O sea, cada uno aquí, como se dice a veces, se nos cae la bombacha y quedamos expuestos en cuanto a lo que sucede en lo cotidiano. Alejandra, perdón, ¿nos escuchas? No te preocupes. Esto de la tecnología tiene, pero con el colon inflamado. No sé qué hacer. Oye, pero Jaime, tú estás ahí que querías hacer una pregunta para ir terminando. Sí, mira, para ir terminando, Alejandra, el tema un poco de los medios, mira, como te decía, hay muchas cosas que nos van dejando en evidencia, mucho más cuando hay momentos en la historia como este donde cada uno tiene que definirse, o sea, más allá de lo que uno desea o no, o para quien trabaje, esa es la realidad. Me gustaría ver cómo has visto tú el actuar del periodismo en Chile. Una cosa son, obviamente, los matinales de televisión, y otra cosa son muy distintas, por ejemplo, no sé, medios independientes como Interferencia, mismo CIPER, donde te ha tocado participar, el tema del mostrador, y también esa disyuntiva, esa falacia que se le inculcó a la gente, no solamente en Chile, yo aquí tengo que ser sincero, de que el periodista tiene que ser objetivo, como si la objetividad existiera, y cuando en realidad todos sabemos que la Matrix no existe, nadie nace en una burbuja ya con el cuerpo desarrollado, o sea, el hombre es él y sus circunstancias, o sea, determinada, lee libros determinados, tiene influencia de sus padres, de su familia, de su historia de vida. ¿Cómo ves esas dos cosas? Primero, el tema del periodismo en cuanto a la pandemia en Chile, y también esa exigencia falaz, a mi juicio, respecto a que el periodista, como ningún otro ser en el mundo, tiene que ser objetivo, y a mi juicio es todo lo contrario, tiene que intentar trabajar con honestidad intelectual, es decir, intentar mostrar lo que para la mayoría de la gente le beneficia, más allá de si yo estoy de acuerdo o no, o si me beneficia personalmente a mí. ¿Cómo lo has visto? Bueno, claro, la objetividad es imposible desde un punto de vista teórico por dos razones. Uno, que tenemos los sesgos culturales, ideológicos, como dices tú, de la crianza, las influencias, pero además tenemos sesgos cognitivos que tenemos todos los seres humanos que, digamos, nos impiden ver la realidad tal como es. Pero más allá de eso, creo que sí es válida la exigencia al periodista de hacer el esfuerzo, de honestidad intelectual, como dices tú, y dejarse influenciar. No solamente decir, bueno, yo pienso así y es lo que creo y es lo que vale, no. También tienes que dejarte influenciar por lo que ves e ir más allá de simplemente las influencias que tú traes para contrastar tus propias creencias, para ponerte a prueba, digamos, y dejar que ese debate se produzca dentro de ti para hacer un trabajo mejor en favor, como dices tú, de la comunidad en general. Y otra exigencia similar en el sentido de intelectual es dejar huella de lo que hiciste, o cómo llegaste a tal información, para que otro, siguiendo el mismo camino que tú, pueda llegar
a la misma conclusión o decirte, mira, te equivocaste porque, no sé, te faltó este dato, o digamos que se siga el debate produciendo respecto de tus hallazgos o lo que tú encontraste. Esto es distinto de la libertad de opinión que todos tenemos también, Claro. y los periodistas también tenemos libertad de opinión, y estoy de acuerdo contigo que además de informar podemos opinar, pero sí es bueno que la gente sepa en qué momento estamos opinando y en qué momento le estamos diciendo, esto es algo que yo encontré, no necesariamente refleja mi opinión, pero Claro. esto es lo que yo averigüé y ahí se lo dejo para que usted lo vea. A mí me parece que el déficit mayor en Chile es un déficit de periodismo informativo, que hay un pluralismo, manera la realidad, lo que entra ahí como que cobra fuerza de realidad, y lo que está por fuera, mientras que no aparezca ahí, sigue siendo como una voz marginal. Claro. Pero hay mucha permeabilidad, o sea, de hecho lo que está pasando en general es que lo que sale en los medios alternativos o incluso en redes sociales empuja la agenda de los grandes medios y los obliga a mirar realidades o a tomar temas que probablemente no estaban en sus pautas originales. Sí. Pero yo creo que sobre todo en crisis, y Chile es un país que vive de una crisis en otra, la gente necesita el trabajo, ese trabajo honesto, sencillo y simple de decir, mire, fui a averiguar y Claro. las marraquetas cuestan 25 lucas, no sé, lo que Claro. tú encontraste Sí. que valen, no lo que tú crees, no lo que tú piensas y no lo que tú quisieras que valgan, sino que ir y Sí. ver cuánto valen efectivamente. Y ahí le puedes agregar datos, digamos, Claro. que digamos son como la editorial, ¿no? Decir, bueno, en otros países cuesta tanto, la producción Claro. vale tanto, el panadero se está quedando con tanto, Claro. pero, Oye, mira, pero yo creo que ese trabajo cotidiano de salir a buscar información relevante y difundirla, a riesgo, por supuesto, de ser subjetivo, porque como tú dices, nadie puede lograr la objetividad total, pero sí puede ser honesto, sí puede ser transparente, y sí puede ser evidente, digamos, en sus partes de dónde tú sacaste la información. Oye, ¿y tú, Alejandra, lo dijiste la otra vez? Porque creo que en otra charla como que te planteaban, oye, el gran trabajo, qué sé yo, mucha gente, bueno, en Twitter lo has visto, prácticamente una heroína, una mujer extraordinaria, y tú dijiste muy claro, yo me acuerdo de haberla visto, no, yo lo que hice fue hacer mi trabajo, o sea, fue, los periodistas trabajamos con hechos, sobre hechos, los damos a conocer, y después si opinamos, lo hacemos precisamente en base a eso, ¿no? A los hechos. Claro. Y lo que habla también un poquito con lo mal que estamos en cuanto al periodismo, lo que le decía también. Claro, es como la parte triste de la historia, porque claro, que para uno es súper sí. El ego, digamos, que la gente te diga, oh, qué bien lo hiciste, pero en realidad, y lo repito, no hice nada extraordinario. Claro, Lo mismo que hice claro. yo, lo debiera haber hecho cualquier medio en Chile, independientemente de la opinión de los dueños, porque es el trabajo periodístico clásico, no es una especie de periodismo distinto que yo aprendí con maestros metidos en el Tíbet, no, es el periodismo clásico que se practica y que se enseña en todas las escuelas de periodismo del mundo. Entonces, claro, es más representativo de que yo haya hecho algo extraordinario, es más representativo de lo que no se hace y que se debiera hacer en los medios tradicionales. Cortito, ¿pensaste alguna vez que ibas a poder influir tanto en la pauta, incluso en una política pública, como lo fue el tema de las cifras? Fascinante, porque los que tuvimos la suerte también de empezar en esto, bueno, yo empecé, ponte el año 2011, tampoco se le daba tanta bola al Twitter ni al Facebook, pero tú pudiste influir en una política pública. Entonces, No, ¿lo claro pensaste que alguna vez? no lo pensé. De hecho, yo venía tuiteando sobre la pandemia desde febrero y
nunca lo hice, que más bien de informar a la gente que me estaba siguiendo, y con la esperanza de que alguien lo tomara y lo siguiera, digamos, porque no, yo creo, pero me alegro, sí me alegro de que hubo haya colegas también sucedido. como que te quisieron ahí cuestionar el tema de que lo hiciste Claro. por Twitter. Un saludo por el profe Un saludo para ellos. que me hizo clase el profe Martorella, pero bueno, es su pensamiento. Lo último, Alejandra, mira, volvamos un poquito a la contingencia. Hablábamos un poquito, y para ir despidiéndote igual, porque sabemos que tienes más compromiso. Mira, el tema de que, bueno, se aprobó el tema de legislar el retiro del 10% de la AFP, eso se aprobó, ya se está discutiendo el tema fase a fase, punto a punto, pero bueno, en el Senado se tiene que cumplir un quórum de 3/5 para que se apruebe esto. Eso tiene que ver con 26 votos a favor sobre 43. ¿Ah? Entre senadores de oposición e independientes hay 24 votos que deberían ser favorables en cuanto al proyecto. De hecho, ya el hijo del expresidente Lago ya se dio vuelta la chaqueta. En un principio no estaba de acuerdo con esto, ahora sí. Me parece que no tienen mucho más margen, no tienen mucho margen, digamos. Ya, ponte esa prueba, Alejandra. El mundo sanitario versus el mundo político. Se quiere llevar ya a cabo un desconfinamiento. Se aprueba en el Senado. ¿Qué margen de acción le queda al presidente Sebastián Piñera, que hemos visto que, bueno, a propósito de otros podcasts, ¿no es cierto?, que es como el Fredo de todo esto? ¿Qué margen de acción le queda? Porque mira, si se aprueba en el Senado y él va al TC, por ejemplo, la gente se va a volver loca. Va a sentir que le meten la mano en el bolsillo. Paralelamente, él quiere como desconfinar, o sea, la gente va a salir a la calle. O sea, si él mete la mano en los bolsillos y la gente va a salir a la calle, se va a formar una especie de estallido 2.0 y extra, digamos. ¿Qué margen de acción le queda a este personaje entonces? No, yo creo que no tiene margen de acción, que efectivamente si el proyecto se aprueba en el Senado, sí. Yo creo que dudo mucho que lo lleven al Tribunal Constitucional, porque claro, sería demasiado. Sería la hecatombe. Pero, y además que, mira, pataletas más, pataletas menos, al gobierno le conviene, porque se saca el problema de tener que recurrir a los fondos del Estado para ayudar a la familia. Claro. En el fondo, esta es una medida desesperada en que los trabajadores, no todos además, sí. No todos, porque hay mucha gente que no tiene cotizaciones siquiera, sí. Pero en que los trabajadores van a tener que seguir rascándose con sus propias uñas, o sea, en el fondo te van a dejar sacar parte de tu plata en el peor momento, sí. Muy devaluada, y el Estado bien gracias. Entonces, claro. Yo creo que... Yo creo que la pataleta la están haciendo para darle ya, para que la AFP no se sientan, digamos, que hicieron el esfuerzo, pero claro. no creo que Piñera tiene muchas como problemas, pero tiene una obsesión con la popularidad. Sí. Yo no creo que él se vaya a quemar en la plaza pública por la AFP, perdiendo todo lo poco que le quede de popularidad. Yo creo que al final, si el proyecto se aprueba en el Senado, lo va a dejar correr. No creo que sea tan... Se nos van los... leal a la realidad, más que la AFP, la están dando los grandes empresarios que en el fondo se benefician del... Ese es un tema, claro, que no pudimos... Este es el tema de fondo, sí. que la plata no va a estar, pues. Entonces, claro, y ese es el tema, digamos, de dónde van a sacar. Es un gran tema, claro, porque ahí van a salir seguramente a la pizarra los especuladores financieros. Ahora, lo último, se nos van los minutos, Alejandra, pero lo último, sí. ¿Apostará, por ejemplo, a seguir engrosando la agenda represiva? Porque al final, ya, si pierdo la AFP, tengo que sacar el desconfinamiento, tengo presión de los empresarios,
O sea, lo que me queda, quizás, lo pienso yo, es seguir poniendo una robusta defensa tecnológica. Siempre está esa arma bajo la manga, ¿no? Que históricamente es o me hago cargo de la demanda o a palos con ellos, digamos. Claro. Es lógico que ese recurso esté ahí, pero ese recurso sirve hasta cierto nivel. Si el descontento es demasiado masivo, demasiado fuerte, no sirve tampoco la represión. O sea, en Chile hay que pensar los años 82, 83, cuando empezaron las protestas, salían los milicos a la calle y morían 100 personas cada protesta. O sea, Claro. no eran, digamos, protestas sin consecuencias, pero la gente siguió protestando porque cuando tienes hambre, cuando estás desesperado, cuando ya no tienes nada que perder, ya digamos, no te importa nada. Entonces, sí. Yo creo que la única alternativa B que tiene el gobierno es abrir la caja fuerte y hacer transferencias directas a los trabajadores ahora para descomprimir la necesidad de sacar los fondos, digamos, para que claro. Si alguien al final los quiere sacar, los saque, pero no esté dependiendo de eso para comer. Porque si estás dependiendo de eso para comer y no se aprueba por cualquier razón o se demora por cualquier razón, la respuesta social a mí me parece que va a ser enorme. O sea, no hay que ser adivino, digamos, para predecir eso. Sí, obviamente. Alejandra, gracias. Gracias, de mi parte, listo. Ya, Braulio, ¿cierra el programa? ¿No? Sí, despedir a Alejandra, muchas gracias por la buena onda. Vamos a estar en contacto. Gracias por toda la gente. Estas cápsulas van a estar arriba, Planeta Libre, no se pueden perder. Esto, Jaime, un abrazo. Sí. Que estés bien. O no, Alejandra, te despedimos. Que estés bien. Cuídate. Gracias. Gracias. Que estén bien ustedes también. Que vaya bien, chao, gracias.